Pero ahí está mi hermano Alejandro. Así que siempre oren por él, porque le gusta mucho estar acá en este directo. Pero tiene sus compromisos y podemos entender también. Dice la Escritura, hermanos, Apocalipsis 22:5, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Y el pueblo de Dios decimos amén. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Oralia, Dios le bendiga. Recordemos que Juan ve aquel río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Imagínense ustedes que salía del trono de Dios. Le voy a bajar volumen a la música de fondo. En medio de la calle de la ciudad, a uno del otro lado del río, estaba el árbol de vida. Imagínense, hermanos, Juan contemplando la gloria de Dios y la gloria de aquella ciudad. Jacqueline, Dios le bendiga, bienvenida. Dice Apocalipsis 21:11, teniendo la gloria de Dios. ¿Cuál? Sino aquella ciudad santa de Jerusalén. Gracias, hermana Jacqueline. Juan contemplaba toda esta maravillosa ciudad, donde ya no habría más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y dice, hermanos, Carolina, Dios le bendiga. Dice, hermanos, que veremos su rostro. Y el nombre de Dios y del Cordero estará en sus frentes. Entonces Juan dice, no habrá allí más noche, hermanos. Es interesante. Edilmar, Dios le bendiga, bienvenido. Es interesante, hermanos, porque Juan describe que ya no habría más noche. Y es que la noche, hermanos, tiene un simbolismo muy importante dentro de las Escrituras. La noche simboliza la ignorancia, las tinieblas, el temor, el pecado. Pero todo eso ya no existirá más. Usted puede ver aquí en Apocalipsis 21, verso 23, que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero es su lumbrera. Imagínense, ya no van a estar los elementos tan claves para lo que es la existencia en la humanidad en estos tiempos, que es el sol y la luna, no existirán más. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, a la luz de esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de Dios. Y entonces los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas, hermanos, nunca estarán cerradas. De día, pues, no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Por eso dice que no habrá allí más noche. Porque Dios mismo, hermanos, es el que la ilumina. Por eso ustedes pueden ver, Lupita, Dios le bendiga. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Hermanos, y esta es una de las promesas maravillosas de Dios en el Antiguo Testamento. Si usted me acompaña, por favor, a Isaías capítulo 60. Vaya usted conmigo. Y si toman un cuaderno, un lapicero, será excelente para que puedan volver a ver sus anotaciones y de esta manera seguir siendo bendecidos. Vaya usted a Isaías 60.
Versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de luto serán acabados. Mire qué interesante. Y es que, de hecho, volvemos al verso 23 de Apocalipsis 21. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero será su lumbrera. Jehová te será por luz perpetua, dice allá en Isaías 60:19. Excelente, hermana Lupita, no hay pena. Dios le bendiga. Imagínense ustedes, Dios mismo siendo esa fuente de luz, una luz eterna, una luz verdadera, una luz que trae gozo y alegría eternamente y para siempre. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y es interesante, hermanos, cuando vemos acerca de lo que es la noche. No habrá más noche. Hermanos, la Biblia nos dice allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 7 al 8, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan, pero nosotros, que somos del día, estemos sobrios, habiéndonos vestidos de qué, hermanos, sino de la coraza, de la fe y del amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Nosotros no somos de noche, sino somos de día. Imagínense ustedes una ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna. Dios mismo estará alumbrándola. Bendito sea nuestro Dios. Imagínense lo glorioso del estado eterno, esa restauración, hermanos, completa de lo que fue el Edén en algún momento. Un lugar, hermanos, llenos de vida, lleno de comunión, de santidad. Ahora de nuevo, es para todos aquellos que alcanzaron la misericordia, la gracia y el favor de Dios. Pero ahora eternamente y para siempre, porque ya no habría más maldición. Ya no habría el enemigo, el cual pondría la tentación para que cayésemos en pecado. Ya no más existirá eso, porque ya no existirá más maldición, como dice el versículo 3, y no habrá más maldición. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor hace todas las cosas. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono, Él decía, hermanos, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Mayra, Dios le bendiga. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermana Araceli Torres también. Dios le bendiga, gracias por estar acá. Imagínense esa restauración maravillosa, esa comunión entre Dios y el hombre, la presencia de Dios eternamente y para siempre en medio de su pueblo, en medio de la calle, dice Apocalipsis 22:2. Y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y los árboles y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Francisca, Dios le bendiga. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y veremos su rostro, y su nombre estará en nuestras frentes. Hemos estudiado estos pasajes y nos ha dado Dios una iluminación maravillosa con respecto a la revelación ya escrita. Imagínense una vida plena, sin más maldición, sin la oscuridad de la noche, de las tinieblas, donde ya no habrá más pecado ni muerte, hermanos.
una adoración perfecta delante de nuestro Señor por todos aquellos que fueron redimidos. Y como lo dice el versículo ahorita les digo, capítulo 21, verso 7, miren, como lo dice el mismo Dios, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y recuerden ustedes que para poder vencer es por medio de nuestra fe. Todo aquel que vence al mundo es por medio de la fe, reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Victoria, Dios le bendiga. Bienvenida. Imagínense, hermanos, esa victoria gloriosa en el Señor. Ahí estaremos para siempre y eternamente. Y luego nos lleva al verso 6, que de aquí, para todos aquellos que me acompañaron el año pasado, fue que nos llevó de nuevo la historia de la iglesia. Por supuesto, ya no vamos a regresar más a lo que fue la historia de la iglesia y de cada redimido que han sido alcanzados por misericordia de Dios en todos los tiempos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Hermanos, es interesante porque dice, y me dijo, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Es el diálogo que tiene Juan con aquel ángel, el mismo que aparece en el verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, gracias de hermana Padilla, estos ángeles que traen la ira y el juicio de Dios, las copas de la ira. Y cuando usted ve, por ejemplo, Apocalipsis 15:1, anunciamiento de aquellos 7 ángeles con las 7 copas, y estos 7 ángeles con las 7 copas derramándolas en el capítulo 16 de Apocalipsis. Uno de ellos hablaba con Juan diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Usted puede darse cuenta que ese mismo ángel es el que está continuando mensajero que Dios envía para confirmar todas las palabras que se han sido dadas y todo lo que Juan ha visto de una manera gloriosa. Así que, hermanos, usted puede ver cómo el verso 6 hasta el verso 21, donde ya se dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si nos percatamos, hermanos, es la conclusión de todo lo que se ha venido hablando durante los primeros 22 capítulos. Luego ya del verso 6 en adelante usted puede ver cómo se afirma todo lo que es la palabra. ¿Se paró el video? Por favor, si me indican. Dice hermano Fernando que se paró el video. ¿Se paró el video para todos, por favor? Si ustedes me indican, les voy a agradecer. Fue a Fernando entonces. Ok, seguimos. Sí, se para, dice. A veces es que pierde un tanto de señal, pero luego vuelve, ¿eh? A veces, por supuesto, ¿ah? Pero bueno, vamos a seguir, hermanos. Se corta por ratos, así es. A veces se para cada 30 segundos. Se detuvo un poco. Todo bien, a veces sí. Yo lo escucho bien, pastor. Sí, trato la manera de que cuando me tira un anunciamiento aquí el teléfono que dice
La señal es débil, trato de parar un ratito para luego continuar. Así que vamos a tener mucha paciencia, hermanos. Amén, mi hermano Fernando, gracias por anunciar. Así que del verso 6 al 21 usted puede ver toda la conclusión de todo lo que es el libro, afirmando, hermanos, esa autoridad y la urgencia de llevar el mensaje a todas las naciones. Vea el versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién? Sino al Señor Jesucristo. Pero también el espíritu y la esposa, en este caso la iglesia, hacen ese llamado. Y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. En el verso 20 dice que el que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y eso es la urgencia de estos últimos versos del capítulo 22, del verso 6 al verso 21. Ustedes pueden ver toda la autoridad del mensaje profético, pero también la necesidad, hermanos, de dar a conocer el evangelio. Urge que las personas escuchen la palabra de Dios. Hermanos, aquí dice, estas palabras son fieles y verdaderas, fieles, o sea, que son confiables. Podemos tener absoluta confianza sobre las palabras que se han estado diciendo, porque provienen de Dios. Esas palabras son verdaderas, son genuinas, hermanos, que no tienen error. Esas palabras son ciertas, porque provienen de la boca de Dios. Hermanos benditos y santos, cuando usted ve, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, y ve cómo se menciona al testigo fiel y verdadero, nuestro Señor. En Apocalipsis 3, 14 describe y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Este ángel es aquel enviado, aquel mensajero, aquel ministro o pastor encargado de aquella congregación. Y dice, he aquí el amén, el testigo fiel. Permítame, hermanos, porque ya se está manifestando el enemigo de las almas. Y es increíble la cantidad de cuentas que entran de esta manera. Y ellos no tienen al Espíritu de Dios morando en ellos. Porque luego se hacen manifiestas las obras hechas completamente en la humanidad con un espíritu terrenal y diabólico. Pero bueno, sigamos. No le pongamos importancia al diablo ni a sus enviados. Así que escribe al ángel de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y sabe, mi hermana Ana Padías, es gente conocida, no es difícil de discernir. Es gente que está llena de odio, llena de envidia y sobre todo de engaño. Son gente que no predican el evangelio. Y nosotros que estamos llamados para dar luz y, bueno, abrimos nuestro live para predicar, estas personas vienen y hacen lo mismo. Sí, mi hermana Ana Padilla. Y es gente hasta conocida, Creen que uno no se da cuenta. Pero que Dios bendiga sus vidas. Esperemos que puedan arrepentirse y volverse a Dios, que es amplio en perdonar. Hermanos, dice, he aquí el amén. Miren, qué maravilloso como el mismo Señor Jesucristo se nombra a sí mismo como el amén. El amén significa, así sea, así es. De hecho, la Biblia empieza en el principio y luego termina, amén. Aquí el amén, el Señor, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, ¿se da cuenta? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Apocalipsis 22:6? Estas palabras son fieles
y son fieles y son verdad. Que ese testigo fiel, nuestro Señor Jesucristo, nunca va a decir una mentira porque en Él no hay engaño. El Señor, hermanos, es digno de toda confianza. El Señor Jesucristo jamás miente, siempre cumple lo que promete. A eso se refiere, a que Él es fiel. Y Él es verdadero, hermanos. Por eso esas palabras son fieles y verdaderas. Pero usted recuerda Apocalipsis 3:14, el amén, el testigo fiel y verdadero. El verdadero, el Señor Jesucristo, es la verdad misma, hermanos. En Él no hay falsedad. En Él, hermanos, es su sustancia, su naturaleza como Dios, ser verdadero. Gracias, hermana Ana Hernández. Cuando usted ve, por ejemplo, Juan, capítulo 14, verso 6, el Señor dijo, yo soy la verdad. Gracias, mi hermana Ana Hernández. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Esa propia de Dios, el testigo fiel. Recuerden ustedes que el mismo Señor en su segunda gloriosa venida, Juan lo ve como aquel fiel y verdadero. Vea usted Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Oh, interesante, las mismas palabras de Apocalipsis 3:14. El testigo fiel y verdadero. El que montaba el caballo, cuando Juan ve el cielo abierto, es aquel fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Recuerden que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Usted puede ver que entonces aquellas palabras son fieles, son verdaderas, hermanos. Y esas palabras son fieles y verdaderas porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, como lo dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Vienen del mismo corazón y del pensamiento de Dios. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Se da cuenta? Bueno, usted también puede ver no solamente los textos que le cité, sino también el versículo 5 de Apocalipsis 21. Y el que estaba sentado en el trono, esta es la voz del Padre. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Maravilloso cuando vemos a Dios en toda su experiencia. Cuando vemos a Dios en toda su experiencia, Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega. Lo mismo que el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, verso 5. El principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él. Estos son los hijos que Dios le ha dado a Jesucristo. Ahí está nuestro hermano Alejandro. Bienvenido, mi hermano. Ya estábamos preguntando ahí por usted, mi hermana Ana Padilla. Pues yo les comentaba acerca de su situación, hermano, de su trabajo. Pero sea bienvenido, mi hermano Alejandro. Usted sabe el aprecio muy grande que le tenemos. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Y en Cristo es que somos hijos y coherederos de su gracia. Herederos y coherederos en Cristo, como dice Romanos 8:17. Gracias, Daniel. Dios le bendiga por esa rosa. Así que usted puede ver, hermanos, que esas palabras que se están dando
son inspiradas por Dios, como lo vimos en 2 de Pedro 1:21, porque la profecía jamás, hermanos, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Palabras fieles y verdaderas, hermanos. El Señor de los espíritus de los profetas. Usted puede ver el señorío de Dios sobre todos aquellos genuinos y verdaderos profetas del Antiguo Testamento. Cuando usted ve, por ejemplo, Apocalipsis, 6, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Todos ellos hablaron siendo inspirados por Dios. Los profetas que usted logró ver en el Nuevo Testamento, como en Hechos capítulo 13, verso 1 y 2. Habían profetas en aquel tiempo y juntamente con los apóstoles ellos impusieron las manos para Pablo y Bernabé. Así que, hermanos, usted puede ver acá el Dios de los espíritus de los profetas. Todo lo que es la inspiración, hermanos, ese llamado, la autoridad que tuvieron los profetas, esto provenía de Dios. Así que usted puede ver la confirmación clara del libro de Apocalipsis, que es esa revelación inspirada, y como usted puede ver, aun cuando ve los escritos de los antiguos profetas, todos inspirados por Dios. Recuerde que Dios es el Dios de los espíritus de toda carne. Todo espíritu que hay en el hombre le pertenece a Dios. Ari, Dios le bendiga. Ahora las almas son las que van a la eternidad o son las que se pierden. En este tiempo, hermanos, la única manera de estar en la presencia de Dios, ausentes o presentes somos de Él, es por medio de Cristo. De lo contrario, hermanos, estas almas estarán purgando allí en ese lugar de tormento, conocido como el Gehenna o el Hades, mientras esperan ser juzgados en el gran juicio del trono blanco para luego ser lanzados al lago de fuego. Recuerden que aún el mismo testimonio de Cristo, hermanos, es Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Dios le bendiga, Teresa. Saludos. De tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ustedes se dan cuenta. El Dios de los espíritus de los profetas. Todo profeta fue inspirado y estaba bajo la autoridad que proviene de Dios. Ellos tuvieron ese llamado. Luego, Dios le bendiga. Porque el testimonio de Jesús, hermanos, es el espíritu de profecía. Estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. CB1, Dios le bendiga. Ha enviado su ángel. Usted puede ver cómo Dios revela al ángel de su pacto todas las cosas. El Padre dándole esa revelación al Hijo. Ezequiel, Dios le bendiga. Bienvenido, hermano. Bienvenido, gracias por estar acá. La revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que usted puede ver que como Dios utiliza ángeles para su propósito, hermanos, los envía como mensajeros. ¿Para qué? Para revelar su voluntad a sus siervos. Toda la palabra que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que todo hombre sea perfecto, hermanos, para toda buena obra. Es la palabra que Dios ha dejado plasmada en estos 1189 capítulos, 960 del Antiguo y 229 del Nuevo. Dios ha traído esa revelación. Recuerden ustedes que en Hebreos capítulo 1, verso 14 se nos dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vea usted cómo este ángel que ha sido enviado para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Para mostrar a sus siervos. Es el de Apocalipsis 21:9, Alexandra, en este caso. Pero aparecen distintos ángeles dándole revelación a Juan. Este es el del 21:9. El ángel que tenía las 7 copas. Es lo que acabo de decir, mi hermana Alexandra. No sé si estuvo hace unos minutos. Lo acabo de decir hace como unos 10 minutos, 15. Donde el ángel que traía de las copas lleva a Juan a un monte alto y ve descender a la Jerusalén celestial, a la esposa del Cordero. Es el de las copas de la ira. Ok, mi hermana Alexandra, así que les pido mucha atención, hermanos, para no volver a regresar al mismo pensamiento. Recuerden que hay varios ángeles que aparecen en el transcurso que Juan se le muestra toda la revelación. Por ejemplo, el de Apocalipsis 19, en el verso 10 y 11. En ese 10, cuando se postró, hermanos, cuando se postró para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Este es el ángel, el que Jesucristo, el Señor, había enviado para mostrarle a Juan las cosas que sucederán pronto. Amén. Así que, hermanos, los ángeles están al servicio de nosotros que heredamos la salvación. Por supuesto, usted no puede venir y decirle a los ángeles que vengan a socorrerle. Es más, Dios tiene destinado a sus ángeles para que el pie suyo no tropiece en piedra. Usted a quien debe de clamar siempre es a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Primera de Colosenses capítulo 2, verso 9. La Biblia nos dice, hermanos, cosas que ojo no ha visto y oído no ha escuchado, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Nosotros no tenemos por qué rendir culto a los ángeles, sino nuestro culto, nuestro sacrificio que Dios se agrada de nosotros es presentar nuestros cuerpos vivos, santos y agradables. Así que el que se santifique, santifíquese más. Dios es el que nos santifica, pero nosotros también debemos de someternos a esa santificación para ser instrumentos en las manos de Dios. Vea lo que hace ese ángel. Le muestra y ha sido enviado a Juan para mostrarle a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Es interesante porque se está hablando de sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Sino nosotros los creyentes. Aquella amada iglesia, juntamente con el Espíritu Santo, pero también la iglesia y el Espíritu de Dios, el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación que hoy hacemos como iglesia es que venga el Señor y de su interior correrán ríos de agua de vida.
por el agua que el Señor le dará a beber, dando a entender del Espíritu Santo que pueden recibir si las cosas a sus siervos. Porque estos siervos, hermanos, usted cuando regresa a Apocalipsis 2 y 3, es en sí el mensaje a la iglesia. Pero también habrá servidores durante el tiempo de gran tribulación. Mateo 24, 21, habrá gran tribulación, la cual no ha habido hasta ahora. Pero usted puede ver, gracias a mi hermana Hernández, Apocalipsis 7, 9 en adelante, donde aquellos que están con palmas en sus manos y están de pie delante del Cordero, delante del trono, ellos saldrán de la gran tribulación y también serán siervos del Señor. Allá en Apocalipsis 14, 1 al 5, usted puede ver los 144,000, y cuando ven el verso 5, en ellos no habría encontrado el Señor mentira, porque su boca solo estaría hablando verdad. ¿Y a qué verdad se refiere sino a la palabra de Dios? Habrá un ejército de 144,000 predicando y anunciando el evangelio de lo que son del pueblo hebreo. Pero también habrán aquellos que guarden el testimonio del Señor Jesucristo y que sean perseguidos por causa de la verdad que hay en ellos y serían muertos por causa del Señor. Ellos también, dentro del pueblo gentil, estarán anunciando el evangelio. Aquel ángel de Apocalipsis 14, 6, hermanos, que trae el evangelio eterno, él también estará anunciando. Por eso dice, para mostrar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Por supuesto que sobre todo es el llamado a la iglesia, pero cuando la iglesia ya no esté, este pasaje lo van a recordar aquellas personas que estén en el tiempo de gran tribulación, verán sus Biblias y se darán cuenta que también deben de servir al Señor. Gracias, mi hermana Ana. Y no solamente se darán cuenta por la palabra, sino por el Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad. Y es que usted puede ver las cosas que han de suceder pronto. Es interesante, hermanos, porque usted, por ejemplo, yo lo llevo a Apocalipsis, capítulo número 2. Bueno, de hecho, desde el 1, hermanos. Capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Gracias, Silvia, por ese corazón. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo, hermanos, el tiempo está cerca. Vea usted el versículo, el capítulo 2, y como le dice a aquella iglesia también, mi hermano Alejandro. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, ustedes también pueden percatarse allá en Apocalipsis 19:15, la espada que sale de la boca del Señor, lo cual es su palabra. Pero el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, como lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3. No la tiene en el versículo 9 al 10. Muchos tienen por tardanza la venida del Señor, porque para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Pero el Señor está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Si usted ve Apocalipsis capítulo 3, verso 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto. ¿Se da cuenta? Para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, como dice Apocalipsis 22:6. Usted puede ver que el Señor no retarda. El Señor viene en breve. Él viene con rapidez. Miren el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Se recuerda Apocalipsis 22, verso 6?
El tiempo está cerca. Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder. ¿Cuándo? Pronto. Yasmina Chambicita Luz, Dios les bendiga. Buenos días. Bienvenidas. Bienvenidas, hermanas. Deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El Señor viene en breve, hermanos. Usted puede ver Apocalipsis capítulo 22:7. También se reitera la pronta venida del Señor. Y estas son palabras del mismo Señor. He aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Dios le bendiga, Pastor Arkelio. Bienvenido, mi hermano. Saludos. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ustedes se dan cuenta, hermanos, las cosas que han de suceder pronto. Dios las ha mostrado a través de su ángel a Juan, y Juan dejándolas escritas para que nosotros, hermanos, entendamos que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Amén, hermano. Así sea. Pero cuando el Señor, hermanos, vendrá, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra el Señor cuando vuelva en su segunda venida, hermanos? El juicio es inminente. El Señor viene. Y las personas no están preparadas. Y es que ya es hora, hermanos, como dice Romanos 13:11, de despertarnos del sueño. Allá en Efesios capítulo 5, recuerdo que es el verso 14, donde dice: levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor viene pronto. 22:12 vuelve a decir, vean ustedes, he aquí, yo vengo pronto, el Señor, y mi galardón conmigo, mi estéfanos. Estos son galardones, coronas, que el Señor trae para recompensar a cada uno, sea según su obra. Esto no tiene nada que ver con lo que es la salvación. Esto tiene que ver con las recompensas. Recuerden que el mayor milagro recibido es haber nacido de nuevo y que nuestros pecados hayan sido puestos en la cruz del Calvario. Cuando vemos nosotros, 2 de Corintios 5:10, Romanos 14:10, acerca del tribunal de Cristo, no es para que nosotros perdamos nuestra salvación. Nuestra salvación está segura en el que vive. Nuestra salvación está segura en Él, porque Él nos perdonó todos nuestros pecados, como dice Colosenses capítulo 2, verso 13. Así que el Señor, hermanos, viene pronto, viene en breve. Y además, hermanos, el Señor viene en breve. Cuando usted ve, por ejemplo, Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ¿y quién es el que da testimonio? Sino el Señor Jesucristo. Gracias, mi hermano Mauricio, Dios te bendiga. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Todos los creyentes tenemos que, los que nos atestiguan la verdad de Cristo en nuestros corazones. Gracias, mi hermano Arkelio, pastor. Cuando usted está anuente y sabe usted por el Espíritu que el Señor viene pronto, nuestro corazón es que vuelva ya. A mí en este mundo no hay nada que me retenga, hermanos. Ni esposa, ni hijos, ni casas, ni carros, ni tierras. Nada me detiene a mí. El hecho de tener ese deseo que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Es a Jesús, nuestro Señor, a quien nosotros esperamos como iglesia. Pero hay personas que dicen, no, yo primero tengo que hacer mi vida, alcanzar el éxito, la fortuna, qué sé yo. Pero todas estas cosas, hermanos, son vanidades ilusorias. Vanidades ilusorias, como lo dijo Jonás en el capítulo 2, verso 8. Esas vanidades, hermanos, que no traen nada de especial, espiritual en nuestras vidas. Hermana Evelyn, Dios le bendiga, bienvenida.
Así que usted está viviendo en ese sentir y decirle al Señor, ven pronto, Señor. Ven pronto, por favor, ven ya. Hermanos, usted puede ver cómo el libro de Apocalipsis es genuino, es real, es verdadero, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque las ha hablado nuestro Señor, Apocalipsis 3:14, el testigo fiel y verdadero, el Amén. Y el Padre de los espíritus, de los profetas. Hermanos, sino nuestro Dios. Él también, pues, completamente en acuerdo con el Hijo, el Espíritu Santo. Todas estas cosas han de suceder pronto. Recuerde que toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que todo hombre sea perfecto, para toda buena obra. La revelación de Dios no es por voluntad humana, sino porque los santos de Dios fueron inspirados y hablaron por el Espíritu Santo, hermanos. De otra manera no tendríamos esta revelación genuina de lo que contiene estos 1189 capítulos de la Sagrada Escritura o los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Las cosas que deben de suceder pronto, todo lo que está escrito en este libro maravilloso, hermanos. El Señor viene. El Señor no retarda su promesa, esperando que todos se arrepientan. Y los voy a llevar a ese texto que se los había citado de memoria, pero se los voy a poner en pantalla. Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Él no retarda su promesa. He aquí, vengo pronto, dijo el Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:7. Según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Mi hermano Estuardo Fajardo, le bendiga, buenos días. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Él es paciente para con nosotros, para su amada iglesia, pero también Él no quiere que nadie perezca. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, hermanos, en Hechos 17 la Biblia nos dice que Dios manda en que en todo lugar tanto gentiles como judíos se arrepientan. Pero el día del Señor, hermanos, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso, Él no retarda su promesa, su juicio es venidero. Él viene pronto, hermanos. He aquí vengo pronto. Y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, como dice Apocalipsis 22:7. Y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o sea, el mundo, todo lo que vemos hoy, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Recuerden ustedes que ya no habrá más espacio para el sol, la luna, y aún para esta tierra. El mar ya no existirá más, como dice Apocalipsis 21:1, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto será pasado por fuego. Pero nosotros, hermanos,
damos gracias a Dios y en sus promesas, porque nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, un cielo completamente de Dios, como dice Apocalipsis 21, verso 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y usted puede ver el ángel que hablaba con Juan, el que tenía una de las plagas postreras, las copas de la ira, Apocalipsis 15 y 16. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ese es el cielo nuevo y tierra nueva que nosotros esperamos. El cielo de Dios, la cual es la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. ¿Y quién es? Sino nosotros, la iglesia. Juan 14:2, iré pues a preparar la casa de mi Padre, lugar, para que donde yo esté, vosotros estéis también. Y vendré y os tomaré a mí mismo. Esto es la iglesia. Tomaré a mí mismo. No solamente el apóstol Pablo hablaba de nuestro encuentro con el Señor y nuestra reunión con Él, como dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, sino el mismo Señor, hermanos, hablando en Juan 14, 2 y 3, que Él vendría por nosotros. El apóstol Pablo, luego en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 17, se nos habla de la inminente venida del Señor por su iglesia, muy distinto a su segunda venida, que la iglesia vendríamos con Él, como lo vemos en Apocalipsis 19:14, los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Así que, ¿usted está preparado, hermanos? ¿Está preparado ante la inminente venida de nuestro Señor? Por eso ha enviado a su ángel, el Señor, para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Estamos anunciando la venida del Señor. Amén, hermana Piedad. Estamos anunciando nuestra reunión y nuestro encuentro con Él. Y estamos hablando acerca de su segunda venida. Miren, porque toda la exhortación de nuestra reunión con Él, por supuesto, es para la iglesia. Pero la segunda venida tiene que ser para toda la humanidad. Y de hecho, hermanos, el Evangelio es para todos, para todo aquel que cree. Primeramente al judío y luego al griego. Pero para nosotros ciertamente es poder de Dios. Así que para nosotros es olor a vida, el Evangelio de Cristo, pero para los que se pierden es olor a muerte. El Evangelio es para todos, pero no todos creen. No todos creen. ¿Quién creerá en nuestro anuncio? Dice Isaías 53:1, hermanos. Amén, mi hermana Evelyn. ¿Quién creerá en nuestro anuncio? ¿A quién se le manifestó el brazo de Dios para salvar? Hermano David, gracias. Así que la palabra de Dios no está presa, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que cree, hermanos, ha sido justificado, verso 18. El que se rehúsa a creer ya ha sido condenado. El Evangelio, las buenas noticias de la muerte, sepultura y resurrección, como dice 1 Corintios 15, del 1 al 4. El apóstol Pablo hablando acerca del Evangelio. No todos creen en el Evangelio. No todos creen en la muerte del Señor. Y esa es la condenación. Igualmente el corazón de Ruth, Dios le bendiga. Así que, amén, hermana Kumi, Dios le bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esa bendición que tú nos has dado de poder anunciar las cosas que deben de suceder pronto. Ese es el llamado que tenemos nosotros como pastores, maestros, ministros, evangelistas, de poder anunciar nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque la vida eterna opera en nosotros desde el momento en que creímos y que Dios nos ha concedido el arrepentimiento, como dice 2 Corintios capítulo 7, verso 10.
Tu palabra dice que veremos tu rostro, bendito Dios. Gloria a Dios por ello, porque el Señor Jesucristo en Mateo 5:8, Él dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Te veremos en toda tu gloria. Y eso nos motiva para servirte con alegría, para vivir siempre, Señor, agradecidos porque estamos en tu luz admirable. Bendito Dios, ayúdanos en nuestras debilidades, aunque sabemos que en ellas se perfecciona tu poder. Señor, tu palabra, todas las cosas descritas deben de suceder pronto. Así que bendito Dios, gracias porque nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos atestigua de que somos hijos, se aferra a esa esperanza viva del cielo. Gracias, bendito Padre. Bendito Padre. Decimos amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias de verdad por acompañarme en este estudio. Y sigamos adelante. Ha bajado un tanto el directo, Hemos llegado a más de 500 personas que han estado, pero alguna razón ha pasado con TikTok. He estado percibiendo que muchos live han bajado, No sé qué está pasando, pero Dios les bendiga. Así que Dios le bendiga, mi hermanita Ana. Dios le bendiga. Dios bendiga su vida y Dios bendiga la vida de cada persona aquí en este directo, hermanos. Gracias, hermana Daya. Dios le bendiga. Para servirle, Pastor Arkelio. Marisol, Dios le bendiga. Magdalena, saludos, bendiciones. Janet Diegues, bendiciones para usted. Para servirle, mi hermana Araceli, Dios le bendiga. Si la semana pasada, mi hermano Mauricio, 730 personas habíamos alcanzado el número. Dios le bendiga, mi hermana Ana Hernández. Pero tengo una foto de 900 y pico de personas en un